Bueno, continuamos en el Ovario Sonoro Cyberfest con apuestas artísticas diferentes, distintas, nuevas para nosotros y nosotras desde el colectivo La Alborada, que tenemos el placer de conocer a Tejido Acapacha. Cuéntenos qué hacen ustedes, en dónde están ubicados en la localidad, cuéntenos un poco de su proceso. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Sari. Nosotros estamos ubicados pues principalmente en Bosa San Miguel, ¿sí? Digamos que nos conocimos en el colegio, donde pues trabajo y pues trabajamos con varios adolescentes, ¿sí? Y digamos que al principio el colectivo se llamaba Corazón de Cuatro Patas. No fue creado por adultos, este colectivo fue creado por niños, adolescentes, ¿sí? Niños y niñas adolescentes, en la cual pues ellos se preocuparon por darle de comer a animales de la calle, ¿sí? Entonces ellos mismos organizaron su proyecto, ¿sí? Y lo que hicieron, se organizaron por vías, ubicaron donde estaban los animalitos y pues ahí con presión a los papás y a las mamás, entonces les daban de comer, buscaron ayuda, por ejemplo, de personas ahí en la localidad donde, pues en el sector donde ellos viven. Y pues nos conocimos, fue ya, la vida nos tejió caminos cuando pues dejaron unos gaticos abandonados en la huerta del colegio. Y entonces, pues un profesor que queremos muchísimo, que se llama Nelson, un gran artista, pues se enteró del caso, me llamó, oiga, me dejaron estos gatos en el colegio, ahí en la huerta, y me dijo, yo conozco a los animalistas de acá, porque yo no les daba clase a ellos, ¿sí? Yo no. Entonces, ahí nos conocimos, yo traigo a los animalistas, y ahí fue cuando empezó pues este bonito proyecto ya que yo integré, que ya y yo me integré, porque ellos ya lo habían iniciado. Y bueno, y ahí empezamos a hablar, yo después los empecé a acompañar, porque yo decía, uy, pero ustedes solitos y hasta tarde, no, pues venga y los acompañamos y ya empezamos ahí a trabajar. Ya luego, digamos que en el colegio se la empezaron a montar a los pelados y a las peladas, porque ya les dicen que los palomeros, les decían los palomarios, porque hicieron un proceso también bonito con palomas. Entonces digamos que recibimos una capacitación ahí en la Casa de la Participación por parte del IDIPAC para trabajar, pues por ejemplo, qué se debe hacer con una paloma, ¿sí? Y pues se hicieron trabajos con las palomas. Pero como ellos dicen, me da mucho pesar pues que ellos no estén acá, porque pues tocaba hacer procesos de permisos, o sea, fue como muy encima y no alcanzamos a sacar todos los permisos, entonces pues bueno, porque como son menores de edad, entonces toca todo con autorización de la familia. Pero el caso es que pues son unos chicos y unas chicas demasiado, o sea, como apasionados con el tema animal, ¿sí? Con el tema ambientalista. Y bueno, el profesor Nelson, que nos estuvo acompañando un tiempo, él también perteneció a Corazón de Cuatro Patas, nosotros al principio le pusimos ese nombre. Pero entonces él nos ayudó, por ejemplo, organizando obras de teatro para llevarlas, pues las mostramos en el colegio, y también gracias a una organización que se llama Evoluzón, ¿sí? Hemos trabajado en conjunto con ellos para presentar en un festival en contra del maltrato animal, pues diferentes actividades, pues para mostrarles a la gente pues este sentir. La última que hicimos fue la manifestación pues en contra del toreo, o sea, nos paramos ahí al frente de la plaza, hicimos performance, ahí en la ciclovía pues para que la gente viera, entonces hacemos ese tipo de procesos. Pero luego pues ya nos dimos cuenta pues que no era solamente los animalitos no humanos, porque pues nosotros también somos animales. Luego nos dimos cuenta que era preciso no solamente el tema animal, sino también el tema todo, o sea, el planeta Tierra. Entonces ahí surgió, pues la palabra capacha viene del símbolo indígena la huipala,
¿sí? Del color rojo de la huipala, que la huipala nos habla, ese color rojo nos habla precisamente de la capacha, ¿sí? Es una palabra en quechua que significa planeta Tierra, ¿sí? Entonces el planeta Tierra es nuestro hogar, y o sea, sin nuestro hogar limpio, sin cuidarlo, sin entender que el ser humano es íntegro con el planeta Tierra, pues no podemos hacer nada. Entonces digamos que le hemos agregado, para nosotros es muy importante, pues esta visión indígena, ¿sí? Porque tenemos que hacer memoria, y la gracia es hacer memoria también pues en torno pues a la Pachamama, a la Madre Tierra, y de rescatar pues todas estas sabidurías que están ahí, pero que nos las quitaron, digamos, ¿sí? Pero que siguen vivas, y pues que es importante rescatarlas. Es muy interesante también saber cómo se forman todos estos proyectos tejidos, como les gusta llamarse, sí, pues acapacha, pero también es un tejido, y es re lindo, y ahora entendemos un poco más este sentido de la palabra. ¿Cómo ha sido para ustedes sí, como ese trayecto de estar primero como un tejido para animalitos, para, bueno, rescatarlos, y ya luego irse transformando en lo que son ahora? Buenas tardes, primero que todo. Mi nombre es Alexander, y pues yo considero que independientemente de como en la rama social en la que nosotros queramos enfocarnos, siempre va a existir como esa necesidad de involucrarse en otras, ¿no? Entonces, pues claro, nosotros empezamos primero netamente con las problemáticas o con las situaciones animalistas y sobre el medio ambiente, pero luego nos dimos cuenta que una cosa lleva a la otra. Entonces ahí empezamos a involucrarnos más como en el, ¿cómo decirlo? Como en el sentir también político, porque si nosotros no somos personas políticas, pues no vamos a saber cómo resolver una situación social, ambiental que esté en nuestro territorio. Entonces, pues yo creo que es como un ciclo que a medida de que nosotros como tejido vayamos creciendo, pues también siento que vamos a vernos como mucho más involucrados en otros aspectos sociales. Eso que mencionas es bien importante, por lo menos desde esta colectividad, y lo que buscamos también con el Ovarios Sonoros es darle trascendencia política a los temas que generalmente las personas dicen como: a mí no me gusta la política, yo no me involucro con esto, pero finalmente todos los seres humanos estamos inmersos dentro de la política. O sea, eso de ser apolítico es algo que como que no es tan real. Y el Ovarios Sonoros Cyberfest también tiene esa apuesta a conversar políticamente acerca de las situaciones pues artísticas que atraviesan las personas. Todas las agrupaciones y artistas individuales que se han presentado tienen una historia que les trajo hasta acá, y casi siempre esa historia fue una situación problemática que les generó una pregunta, y dijeron: bueno, vamos a ver cómo la conversamos, cómo la llevamos, cómo vamos discutiéndola, e invitando a otros y a otras también para que lo discutan y se sumen. Entonces, súper valioso eso que mencionan respecto a esa apuesta política que tienen. Y bueno, finalmente nos gustaría saber de qué se trata ese cuento que vamos a ver, esa narración que hoy nos comparten. Bueno, el cuento se llama Mucuat Inascua. Eso en lengua muisca quiere decir caminar a través de tus ojos, ¿sí? Entonces, es una historia donde, digamos, a ver, es que es como tanto, digamos que hicimos una asociación dentro de acá del territorio muisca, y también pues parte de la selva amazónica. Lo que queremos hacer, pues lo que mostramos ahí, es como la problemática que ahorita se está viviendo, el maltrato que le hacen pues a la madre naturaleza actualmente, como la ambición, ¿sí?, de querer acaparar todo, de querer que yo me creo como dueño o dueña de todo, y cómo están acabando como con las especies, ¿no? Todos estos proyectos que hacen también a escondidas de muchas, por ejemplo, del pueblo, ¿sí?, que venden nuestros páramos, venden las selvas, y como que nadie se enteró, ¿sí? Entonces, y aparte de eso, mostrar que realmente procesos como la minería, la ganadería, maltrata
nuestra tierra, nuestro Acapacha, ¿sí? Lo maltrata notablemente. Entonces el cuento también pues va por ahí. También muestra como de pronto el rescate de palabras como bagüe, como que es nuestra abuelita muisca, ¿sí? Que es nuestra abuela que nos enseña a tejer pensamiento, ¿sí? Y que yo personalmente manifiesto, eso es algo tan sabio y que pisamos estamos caminando a Bacatá y no conocemos esa historia, ¿sí? Con el debido respeto, todo el mundo conoce pues que la Biblia, que bueno, grandes filósofos, bueno, pero si supieran toda esta historia tan bonita que es la abuela Bagüe, esa enseñanza debe salir a la luz, ¿sí? Y es algo que está desde nuestros ancestros y ancestras y que nos enseña realmente cómo cuidar el camino. También pues mencionamos de pronto alguna de parte de la cosmogonía amazónica, también un abuelo que es muy Buidama, que pues es también de gran importancia. Entonces digamos que buscamos como ese complemento, digamos que no solamente de hablar de la energía femenina, sino también de la energía masculina. Ambas se complementan, ambas se necesitan en el planeta. Cuando hay un desequilibrio de alguna de ellas, hay problemas en el planeta, a nivel social, político, ambiental, ¿sí? Cuando hay un desequilibrio, hay problemas. Entonces, por eso trabajamos también como con esas dos asociaciones. Pues no sé, él es el villano, el villano en el cuento. Cuéntanos qué implica ser el villano, pues cuando la apuesta que uno tiene es diferente, ¿no? O sea, es la contraria. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Emiliano. Pues viéndolo de la perspectiva como villano, uno pues connotar y mostrar todo lo que tiene que ver, lo que hace el hombre a la naturaleza. Entonces, a partir de ese punto, en el papel como tal del villano, pues me sentí como un poco identificado por lo que más que todo el hombre es el que destruye la naturaleza, por riqueza, por poder económico, por ganadería, por muchas cosas. Entonces, de esa parte del cuento me hizo recordar una discusión que tuve con mi papá hace bastante tiempo, de que yo le comenté a él que eso estaba mal, la deforestación en la parte amazónica estaba muy mal. Entonces él me dijo que, bueno, y entonces si no hacen eso, ¿cómo van a vivir los ganaderos? ¿Cómo van a alimentar los vacas? Pues obviamente tienen que buscar como una alternancia o una alternativa para eso. Entonces pues me sentí identificado con ese personaje y pues la transformación que sufre dentro del cuento es muy impresionante. Al darse cuenta de todo el daño que ha hecho, pues se transforma, se vuelve parte de la misma naturaleza y pues ya cuando fallece es parte de ella. Bueno, gracias por estar aquí en los Ovarios Sonoros, Cyberfest. ¿Algún mensaje que les quieran decir a las personas que nos están viendo en este momento? Cuiden la tierra. El mío es mucha fuerza indígena porque hay una enseñanzas, principios que es importante sacarlos a la luz, ¿sí? Y que nos, así como dicen, no sé, hace poco leí no sé cómo se dice, es una profecía, creo que es de los Lakotas, ¿sí? Que decía que va a haber un momento en el Acapacha, en el planeta Tierra, que el ser humano va a estar al borde del abismo, al borde del abismo, ¿sí? O sea, va a querer acaparar todo, o sea, destruir todo, pero que la solución va a venir de los pueblos del sur, de los guerreros del arco iris, o sea, de acá de Sudamérica, de aquí de Latinoamérica. Entonces, es muy importante sacar, si ustedes estudian estos principios, por ejemplo, de la huipala, de los pueblos andinos, inclusive de los de la cosmogonía africana, es increíble, y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, sociedades como la de Bencos Biojó, que Bencos Biojó acá creó el primer pueblo libre y que se dice que hasta en ese tiempo del mundo, ¿no? Que Bencos Biojó venía, por ejemplo, de una comunidad que respetaba a las mujeres
y que las mujeres eran líderes, ¿sí? De la tribu Bidyogó, se llamaba así. Entonces, qué bonito rescatar todo ese conocimiento si la gente supiera el respeto de los principios que se tienen con la madre tierra, hacia la mujer, que a veces pues en el proceso ha sido tan vulnerada, es increíble. Entonces, mucha fuerza indígena, mucha fuerza étnica, mucha fuerza africana, mucha fuerza muisca, y todas las tribus que acá yo me puedo quedar acá diciendo. Fiensinga, muchas gracias. Bueno, pues mi mensaje es como que mantengamos la lucha por la igualdad, porque claro, puede que suene tal vez en este momento un poco utópico o inalcanzable, pero pues con la lucha y con el hacer es que se consiguen las cosas. Entonces pues nada, vamos por la igualdad y por el cuidado del planeta. Ya. Y no, y ante todo tengo que decir algo, qué pena, él es el gran artista de Acapacha, sí, él fue el que dibujó, la muestra que vamos a ver. Sí, mamá, estoy chupando. Entonces sí, ante todo felicitar pues a Lecito porque fue el que se dedicó, digo más que todos, fue el que se dedicó casi gran porcentaje a crear el cuento. No, pues Ilustrado, sí. Creo que también muchísimas gracias a ustedes por volvernos en ese tejido a nuestras raíces. Este ovario sonoro sin duda ha sido ese recordar, ese retomar, ese volver a nacer, volver a nuestra historia que finalmente consideramos es demasiado importante. Incluso hace unas cuantas semanas estaba la Minga Indígena aquí en Bogotá haciéndonos ese llamado de volver, de caminar la palabra, de tejer, de volver a reencontrarnos, y yo espero que esa profecía que nos contaste ahorita se haga realidad y que realmente los pueblos de América Latina sean quienes se levanten por la igualdad de mundo. Creo que hemos vivido unos meses muy álgidos, meses en donde los pueblos indígenas, hombres, las mujeres, ¿sí? Los movimientos de mujeres que también han estado levantándose muy fuertemente en esta apuesta por defender la tierra, por relacionarnos mucho mejor con la naturaleza, con los animales, por ser equitativos, pues ojalá sea esta apuesta la que termine triunfando y haciendo que este mundo definitivamente entre en razón frente a todos estos sistemas de explotación que existen a lo largo del mundo, y que finalmente quienes se los llevan son esos países pues que se encargaron de destruirse primero a ellos para venir a explotar a los latinoamericanos, ¿no? Entonces, pues yo creo que este también mensaje de Ovarios Sonoros Cyberfest es que América Latina siga resistiendo y sigamos en la lucha de pie para conquistar definitivamente nuestros derechos. Acapacha, muchas gracias por estar acá, por animarnos con todas estas palabras tan hermosas, y aquí seguimos tejiendo. A ti, muchas gracias, y bueno, también extendiendo un saludo pues a las personitas que no pudieron estar acá, a Baquiana, a Ana, a Jimena, a Felipe, a Santiago pues que hace poco pues se integró, Jimenita, Nicole. Entonces, bueno, claro que sí, un saludo a todas ellas y ellos, y yo espero que nos podamos conocer pronto y escucharlos en vivo y en directo con sus cuentos. Muchísimas gracias, y en una siguiente oportunidad seguiremos encontrándonos. Y hecho, acá en Muisca es buen camino para todos y todas, pues, y hecho. Y hecho, gracias. Gracias. Nosotros somos Acapacha y queremos mostrarles nuestro relato. Estuvimos mucho tiempo realizándolo con mucho esfuerzo y por favor disfrútenlo. Gracias. Mucuán y Nazcua. Camino a través de tus ojos. Era una mañana nublada en el páramo. La brisa helada soplaba fuerte y el sonido del viento retumbaba en los oídos de Chocu, quien se estremecía por el frío. Mientras contemplaba el paisaje, una sensación de incertidumbre y desazón
se apoderaron de Choco, como si el viento le advirtiera que algo pasaría. Me preguntó qué me querrá decir el viento. Está extraño. Su voz parece triste. Esperemos que no sea nada malo. Al mismo tiempo, en un paraje de la selva amazónica colombiana, las aves cubrían el ambiente con su canto, mientras que a la orilla del río, Komeki se disponía a recoger agua para llevar a su aldea. El caudal del río se movía con fuerza, mientras el cielo se oscurecía poco a poco, insinuando que una tormenta se acercaba. De repente, Komeki se sintió asediada por los sonidos del entorno y se apresuró a llegar a su aldea. En su recorrido fue sorprendida por un águila que estaba a punto de volar y quien le hizo derramar el agua, lo que la obligó a volver al río a llenar la tina de nuevo. ¡Ah! Ahora tendré que volver al río a recoger más agua. Creo que la abuela Pachamama nos quiere advertir algo. Shoku y Komeki sentían una profunda incertidumbre sobre lo que ellos creían era una señal de la naturaleza, cada uno tan lejos en sus territorios, pero con la misma sensación de incertidumbre, aumentando el palpitar de sus corazones. Pero no tenían ni idea de todo lo que habrían de experimentar para poder proteger sus lugares de origen. La noche caía calma. Shoku y Komeki se encontraban admirando el horizonte en busca de una señal que les ayudara a descifrar el mensaje de Pachamamita. De repente aparecieron el águila y el cóndor enfrente de los ojos de Komeki y Shoku. Dejaron caer unos tótems. El águila dejó caer el tótem para el territorio selvático y el cóndor en el páramo. ¡Y ¡zas! Desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Confundidos y llenos de zozobra, Komeki y Shoku decidieron tomar los tótems e irse a su refugio y así encontrar algo de calma. ¿Qué mensaje me traerán los guardianes de la naturaleza? Komeki y Shoku empiezan a soñar con la aldea del otro, una revelación del futuro. Solo ven destrucción, árboles talados, animales muertos y enjaulados. A lo lejos, un hombre celebrando y máquinas gigantes que destruyen todo a su paso. De repente, en sus sueños, se encuentran entrando a una cueva oscura y al final logra ver una laguna iluminada por aves que canalizan y reflejan la luz de la luna. Los pájaros los rodean y los guían a la laguna, de la cual empiezan a salir burbujas y escuchan una voz firme y tranquila. Hijos e hijas mías, son los guardianes de su tierra. Protéjanla. En ese momento despiertan agitados y confundidos. ¿Qué fue eso? Los indígenas salen en la mañana a hacer sus labores y ven a lo lejos máquinas como las del sueño. Llega un ruido espantoso y rodea la aldea intimidando a las tribus. Christopher, el arquitecto de esta obra nefasta, llega con las máquinas. Shoku se acerca a hablarle. Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué nos hace esto? Christopher lo ignora y sigue dando instrucciones. Empiecen talando la zona alta. Cualquier animal exótico como un oso de anteojos, venados de cola blanca, mátenlos. Servirán de alfombras en las casas de varios amigos. Echaremos explosivos para sacar oro y piedras preciosas de las montañas del páramo. Christopher tiene mucho poder, pero ese poder que enceguece y ya no te hace sentir empatía en el corazón. Se sube a un helicóptero y se dirige al territorio selvático donde vive Komeki, donde da las mismas instrucciones. La selva amazónica, riqueza exótica. Nos pagarán bien por los micos. Los llevaremos a laboratorios. Aves como los guacamayos, oropéndolas, colibríes, lechuzas, sopilotes, enciérrenlos. Nos pagarán bien y vivirán en jaulas. Miren que soy bueno, protejo las aves dentro de una jaula.
Queme la selva. Sus tierras serán convertidas para ganadería. Ganaremos mucho billete. Shoku y Komeki desde sus territorios intentan calmar a sus tribus. Ambas rescatan la mayor cantidad de animales posibles. Pero la destrucción llega ante los ojos de las tribus, de los animales inocentes, de las plantas mágicas fotosintéticas, de los curativos hongos, de las montañas dadoras de vida, de los ríos guardianes, perplejas por el daño de su hogar. Arrasen con todo. Nos vamos a volver ricos y voy a vivir eternamente feliz. Los indígenas de cada territorio, tanto del páramo como de la selva, empiezan a sentir en sus cuerpos el dolor de los animales. Cada árbol talado, cada quema, cada daño, es un recorrido de dolor en sus piernas, en sus brazos, pecho, cabeza. Empiezan a sentir el dolor del secuestro, de la tristeza que generan los barrotes. En medio del caos, Shoku y Komeki, cada uno en su territorio tan lejos, pero conectados por la energía de los tótem, los tocan y sienten la voz alentadora de sus abuelas y abuelos que les dice: El tiempo del villano no es el mismo que el tiempo de la madre naturaleza. El tiempo del villano viene con sus afanes destructivos, pero ellos sentirán el dolor de su tiempo y también sentirán la suavidad del tiempo de la madre abuela Bagüe. Sentirán la enseñanza del pensamiento bonito, sentirán el tiempo de la creación de la mamapucha y eso sanará sus corazones, sedientos de codicia, y recordarán las enseñanzas de la abuela Bagüe y del abuelo Bowinama. Los recordarán. ¿Quién es Bagüe? ¿Quién es Bowinama? Mírense ambos. En ese momento, como en un espejismo, Komeki puede ver a Shoku y él a ella. Yo soy Shoku. Yo soy Komeki. Y entendieron a través de sus ojos que cada territorio estaba en peligro. Están quemando la selva. Aquí también están destruyendo el páramo. En aquel momento, Shoku y Komeki recibieron un regalo muy especial de la abuela Bagüe y el abuelo Mowinama. Estos decidieron que sus espíritus jóvenes formarían parte del viento curativo que llevarían a Christopher a la transmutación. Ahora ustedes, Shoku y Komeki, sus espíritus, formarán parte del viento curativo, que soplará por las montañas frías y la selva húmeda, que llevará enseñanza y sanación al cuerpo de Christopher. Mientras tanto, el villano Christopher y sus aliados arrasaban todo a su paso, pero todo empieza a tornarse fuera de control. Las llamas se desesperan, la explosión de la minería causa contaminación de los ríos y muerte de las especies, y observan la manifestación de los pensamientos crueles reflejados en la destrucción de la naturaleza, pensando que aquello les traería riqueza, nada más lejos de la realidad. Luego de escuchar las voces alentadoras de la abuela y abuelo de Komeki y Shoku, sale de pronto un soplo fuerte de los tótems. En el páramo era el soplo de la abuela Bagüe y empieza a cubrir con su suavidad cada espacio herido, quemado y maltratado por los villanos. En el territorio selvático, el abuelo Mowinama, quien con su soplo empieza a cubrir con su suavidad cada espacio herido, quemado y maltratado por los villanos. Ambos vientos curativos, tanto femenino como masculino, Bagüe y Mowinama, Shoku y Komeki, los respira el villano Christopher y empieza a recorrer el río de su sangre. Su tejido neuronal lo hace tener memoria. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Quiénes son ustedes? El villano Christopher empieza a ver a los Hais de la naturaleza, es decir, a los espíritus de los animales, de las plantas, el espíritu de la montaña, el espíritu del páramo, el espíritu de la selva, y más allá empieza a ver a sus abuelos y abuelas, mirándolo fijamente, sin que su mirada pudiese escapar. Su mirada estaba inmovilizada. Mientras Christopher es invadido por sus recuerdos y sentimientos, todo a su alrededor empezó a volverse un caos para sus aliados.
Las primeras en defenderse fueron las aves, arrojando piedras, ramas a todas partes. Luego se avecinaban y se reunían con los animales de la tierra. A lo lejos, los aliados de Christopher veían cientos de animales alistándose para defenderse, mientras los árboles y el viento se retorcían generando un sonido que para ellos era aterrador. Los aliados de Christopher, luego de presenciar estas escenas, decidieron retirarse, dejando todo lo que se venía, todo lo que planeaban llevarse. ¡Vámonos de aquí! Después de que todos los acompañantes de Christopher se fueran, él quedó ahí envuelto en la inmensidad de la destrucción que él mismo había provocado, y aunque no podía ver su alrededor, ya que estaba sumergida en la visión de los highs de la naturaleza, podía sentir la soledad de la situación, y al darse cuenta de esta soledad y tristeza que sentía en ese momento, un sentimiento de nostalgia lo invade. Son los recuerdos de sus ancestros y ancestras y el amor que ellos poseían por la tierra y los habitantes de ella. De repente se sentía distinto, se sentía más pesado, como si. Mis manos ahora tienen garras. Mi cuerpo se está transformando. No lo reconozco. No soy yo. Al reconocer el animal en que se había convertido, gritó. Soy un oso de anteojos. Luego de que Christopher se viera convertido a sí mismo en oso, los Kai, sin decir una palabra, lo llevaron a explorar las maravillosas tierras de los páramos. Al principio mostraron todo lo bello de ellos, la maravillosa fauna y flora, los crecimientos de agua, los hermosos animales, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo empezó a volverse gris. La alegría de aquel lugar se había ido y la explotación de riquezas de páramos había llegado. Christopher vio una inmensidad de animales muertos, de plantas quemadas y taladas. El miedo, la tristeza y el dolor lo invadieron. Jamás había sentido todo esto junto y con tanta intensidad. En ese momento ve los rostros de todos los animales y se da cuenta que el sentimiento que él estaba viviendo era el mismo de ellos. Sus pensamientos. Por favor, que pare. Ya no lo soporto más. No lo soporto. Mientras Christopher gritaba desesperado por su dolor, de repente también empezó a sentir otro, un dolor físico. Su cuerpo se empezó a transformar de nuevo, tornándose más ligero, más pequeño. Christopher, a primera vista, no lo reconoce, pero luego de un momento de ver el tamaño gigante de los árboles, observa que está en la selva, el sonido de las hojas de los árboles siendo golpeadas entre sí por el viento. Las aves, la energía como tal, le brindaban una tranquilidad inmensa, hasta que pasó una ráfaga de viento que lo hizo perder un poco el equilibrio. Es ahí que se da cuenta que está transformado en un hermoso guacamayo. Mientras Christopher observaba sus hermosos colores, el aspecto del lugar cambia. Todo es consumido por las llamas, los árboles cayendo, las aves volando desesperadas, mientras huyen, los simios gritando de miedo, mientras protegen a sus crías. A lo lejos se escuchó el rugido de un felino que se dio cuenta que fue un rugido de dolor. Ese sonido despertó en él aún más un dolor más aterrador, y el sentimiento que tenía en el páramo volvió, era el mismo. Las heridas físicas no dejaban de aparecer. De un momento a otro siente melancolía. En ese momento empieza a caer, vuelve a su cuerpo animal humano. Termina tirado en el suelo amazónico con heridas, ensangrentado y con dolor en todo su cuerpo y aún más en su alma. Los indígenas estaban tratando de ayudar a la selva. En ese momento escuchan alaridos de sufrimiento y van rápidamente, se acercan pensando que se trata de un animal herido. Entonces se dan cuenta que se trata del hombre del cual ordenó destruir su hogar. Mas, sin embargo, decidieron rápidamente llevarlo donde la chamana. Ella mira sus heridas y determina que necesita una planta especial, la cual se encuentra muy lejos de ahí, y pide ayuda a las aves, ya que ellas son más hábiles y pequeñas. Cuando llegan las aves con la planta, la chamana ágilmente empieza a curar las heridas. Cuando él despierta, la chamana le dice: para poder curar tu carne, primero tienes que curar tu alma.
Pide perdón por los animales, las plantas, las cuales tus hombres asesinaron despiadadamente, también por el daño y sufrimiento causado a mi pueblo. Después de eso, la chamana sale de la choza. Christopher reflexiona de sus acciones. No puedo continuar así. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Tanta bondad maltratada por mis manos, por mi maldito ego, maldita ambición, a través de los ojos del oso de anteojos, ese páramo dador de vida, dador de agua. ¡Oh! Poderoso guacamayo, desde las alturas. ¡Oh, no! ¡Soy un monstruo! La chamana lo escucha llorar y entra a la choza. El oso de anteojos y el guacamayo son tus animales guardianes, tus guías espirituales. Si aparecieron en tu camino, ¿qué crees tú? ¿Qué debes hacer para reparar todo el daño que has hecho? Voy a transmutar lo que he hecho. Yo no puedo seguir haciendo daño. Christopher siente el remordimiento de sus acciones y se propone dar un giro a su vida. El buen camino que te enseñan los Hais de la naturaleza te llevará a conocer la pureza de tu corazón. Déjate enseñar. Sé cómo lavó el viento, sé cómo lavó la tierra, sé cómo lavó la agua y aprende a usar bien el abuelo fuego y a encontrarlo donde realmente está, en ti. Pasan los años y Christopher se reconcilia con su territorio. Hasta los días de su vejez se reconoce ya como un animal, protector del páramo y de la selva, cuidador de las diferentes especies, e identificándose con su entorno y dejando una enseñanza de respeto y reconocimiento de su origen. Christopher, ya anciano, se encontraba en la selva, cuando a lo lejos ve un búho y sabe que ese día es el día de su partida. Y entró en un profundo sueño, un sueño de olores y calma tan suave que su esencia se elevó por encima de los árboles y de un momento a otro se dividió en dos. El abuelo viento llevaba una parte de su espíritu al páramo y la otra se quedó en la selva. El espíritu de Christopher se había convertido en un guardián de la selva y también en un guardián del páramo. Dicen los sabedores Hogis que solo las almas puras van al páramo. Dicen los sabedores Andoques que solo las almas puras van a la selva. Bien, Sinsinga. Muchas gracias.